Lo que vamos a desarrollar en este video es el ejercicio 7 y 8 del trabajo práctico número 5 de la materia estadística aplicada. Y lo que vamos a hacer para entender bien y reforzar lo que vimos en el ejercicio 6, o sea en el video anterior, vamos a desarrollar una introducción teórica para el ejercicio 7 y 8 para entender por qué y cuándo se aplica el teorema central del límite. Entonces, lo primero que tenemos que tener para aplicar el TCL es una muestra aleatoria de x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, con estos x sub i que sean independientes. De esto podemos decir que de esta muestra aleatoria lo que vamos a sacar es la esperanza de x sub i, que va a ser mu, y la varianza de x sub i, que va a ser la varianza que es el sigma cuadrado. Ambos son los parámetros de una distribución poblacional. Entonces, las combinaciones lineales que surjan de estas muestras aleatorias, la combinación, van a ser del tipo, la suma muestral va a ser la sumatoria de i igual 1 entre 1 y n de x sub i, y el promedio muestral, o sea el x raya, va a ser igual a esta misma sumatoria dividido la cantidad que tomemos de la muestra. Entonces, nosotros tenemos definido la distribución de una población donde tenemos estos parámetros. Que por ejemplo nosotros decimos, tenemos estandarizado que un auto pesa 1000 kilos con una varianza, con un desvío mejor, de 50 kilos. Bueno, entonces, en general nosotros tenemos ese estándar planteado y tenemos, por eso es que definimos esta esperanza y este desvío. Pero nosotros de ahí podemos tomar una muestra y esto puede ser que al medir una menor cantidad, estos datos cambien. Entonces, de esto partimos, cuando pasamos a analizar una muestra, partimos a la sumatoria entre 1 y n de los x sub i, tiende a una normal también, porque si la original tiende a una normal, esta va a tender a una normal. Y ahora lo que vamos a hacer es el n, que es el tamaño de la muestra, lo vamos a multiplicar por el mu de la población. Y el n también va a multiplicar el sigma cuadrado, o sea, la varianza de la población. Y de esto podemos partir a que esta sumatoria entre 1 y n de los x sub i va a ser nuestro x barra, y este n por mu va a ser la esperanza de la nueva función que vamos a analizar. Dividido el desvío. Acá queda raíz de n por sigma, porque nosotros acá, recuerden que tenemos la varianza. A esto le aplicamos la raíz y te queda raíz de n por sigma. El 2 se va con la raíz. Y esto es como entenderlo como que estandarizamos. Entonces esto tiende a una normal típica con mu 0 y una varianza o un desvío en 1. Y de acá es que llegamos a definir que nuestro x barra, o sea el promedio muestral, tiende a una normal de mu y con una varianza de sigma cuadrado sobre n. Y bueno, y de acá llegamos a la estandarización típica que nosotros siempre usamos, que es el x raya menos la esperanza dividido el desvío estándar, que también tiende a una normal típica en 0 y 1. Entonces, ¿qué dice el teorema central del límite? Que esta sumatoria entre 1 y n de x sub i se aproxima a una distribución normal de n por mu y n por sigma cuadrado. Entonces, se define exactamente igual como llegamos ahí, solo que es aproximada esta normal, porque nosotros decimos que se aproxima a una normal porque no sabemos la distribución. Pero con un n grande, digamos que el n sea mayor a 30, se puede aplicar el teorema del límite. Entonces, cuando estandarizamos todo lo que vinimos diciendo hasta ahora, llegamos a la misma definición de acá arriba, pero en vez de tiende, sería como que se aproxima a una distribución normal. Entre 0 y 1. Y entonces llegamos a esta misma definición y a esta misma definición que la anterior. ¿Y para qué es que sirve esto? Y las aplicaciones particulares del TCL son la distribución binomial y Poisson, que son las que vamos a ver ahora en el TP7 y 8 y que se van a entender mejor. Entonces, para que sea aplicable el TCL en una distribución binomial, el n por p por el 1 menos p, que son los parámetros de una binomial, tiene que ser mayor a 5. Y en la distribución de Poisson, el lambda tiene que ser mayor a 30. Entonces, llegamos a lo que sería el ejercicio 7
una empresa de investigación de mercado realiza encuestas telefónicas con una tasa de respuesta del 40%, de acuerdo a la experiencia. Para analizar la proporción P de personas que cooperan y responden a las preguntas, se tomará una muestra de 400 números telefónicos. Entonces, en el ejercicio A dice, si la empresa está en lo cierto, entonces la probabilidad, ese P chiquito que es un parámetro de la binomial, es 0,40. Entonces nos pregunta cuál es la distribución muestral de este estudio. Entonces nosotros definimos la variable X como el número de personas que cooperan y responden a las preguntas, entre 400, que es nuestra muestra, y el X tiende a una distribución binomial de 400, el N va a ser 400, y el P es 0,4 porque nos dice acá en el inciso. Y acá lo único que nos pide es de la distribución, cuál es la distribución de la variable. Entonces ya está resuelto ese ejercicio. Y en el inciso B dice cuál es la probabilidad de que al menos 150 de las personas seleccionadas cooperen y respondan las preguntas. Entonces lo que tenemos que buscar es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 150. Entonces el N ya sabemos que es grande, porque tenemos 400 y acá quiere tomar que sean mayores a 150. Y lo que nos daba acá en la teoría, que esto tiene que ser mayor a 5. Y cuando lo resolvemos nos da 96. Y se puede afirmar, entonces, que es aplicable el teorema central del límite para esta distribución binomial con el n en 400 y la probabilidad de éxito en 0,40. Entonces, aplicando esta fórmula para pasar de una distribución binomial a una distribución que se aproxima a una normal por el teorema central del límite, tenemos que hallar, por un lado, el parámetro mu de la normal, que es n por p, y es decir, 400 por 0,4 te da 160, y ese va a ser nuestro primer parámetro. Y luego el n por p por 1 menos p, que es la probabilidad de fracaso, esta, que nos da 96, va a ser el parámetro de la varianza de nuestra función, de nuestra distribución normal. Entonces, una vez que hallamos esto, podemos aplicar con estos parámetros y hallar la probabilidad de que x sea mayor o igual a 150. Estandarizando, llegamos a que x menos 160, que es nuestra media, o nuestra esperanza, dividido el desvío estándar, tiene que ser mayor o igual a 150 menos 160 dividido nuestro desvío estándar. Entonces, como estandarizamos, esto de acá sería igual a z. Entonces, la probabilidad de que z, que tiene una distribución normal típica, con una esperanza de 0 y un desvío en 1, tiene que ser mayor o igual a menos 1,02. Y esta probabilidad con la aplicación nos da 0,8461. Y está acá la captura de pantalla de lo que hicimos. Bueno, y llegamos a lo que sería el inciso C, que dice cuál es la probabilidad de que la proporción muestral esté entre 0,30 y 0,50. La proporción muestral es este P gorrito. Imagínense que este gorrito está ahí arriba. Y este P gorro siempre es igual al X dividido el N. Entonces, va a ser igual en este caso a X dividido 400, que era nuestra muestra. Entonces, nosotros tenemos que hallar la probabilidad de que este P gorro esté entre 0,30 y 0,50, y entonces a este P gorro lo reemplazamos por X40, porque ya dijimos que era igual. Entonces, la probabilidad de que X dividido 400 esté entre 0,30 y 0,50, ahora despejamos este 400 para los dos lados, que pasa multiplicando porque estaba dividiendo. Y entonces nos queda que la probabilidad que estamos buscando es que el X esté entre 120 y 200. Estandarizando, tenemos que, o sea, nuestro Z en realidad va a ser igual a X menos 160 dividido nuestro desvío, y restamos en los dos lados 160 y dividimos en los dos lados también por el desvío estándar. Y nos queda la probabilidad de que Z esté entre menos 4,08 y 4,08. Entonces, estas probabilidades nos da igual a 1. Y acá tenemos la captura de pantalla de lo que hicimos. Bueno, y acá llegamos a lo que sería el inciso D, que dice de qué tamaño debe ser la muestra para tener una probabilidad aproximada del 0,85 de que la proporción muestral sea a lo sumo de 0,45. Entonces, nosotros tenemos, nos está pidiendo la probabilidad de que esta proporción muestral sea menor o igual a 0,45 y que la probabilidad de que esto ocurra nos dé 0,85. Entonces, ya habíamos dicho que este P sombrero era igual a X sobre N, y en este caso el N se desconoce. Entonces, para poder encontrar N, ¿qué hacemos? Establecemos cuáles serían los parámetros de la distribución, o sea, la esperanza
que va a ser 0,4 por n, y la varianza, que va a ser 0,24 por n, de este despeje, digamos. Y entonces nos va a quedar la probabilidad de que el xn, reemplazando este p gorrito, de que el xn sea menor o igual a 0,45, este n pasa multiplicando para el otro lado y nos queda la probabilidad de que x sea menor o igual a 0,45 por n. Y esto va a ser próximo a 0,85. Entonces, ¿para qué es que hacemos la esperanza y la varianza para que quede claro? Es porque nosotros después lo que tenemos que hacer con esta probabilidad es estandarizar. Y para estandarizar necesitamos la esperanza y el desvío. Y el desvío sale de la varianza. Entonces, como el segundo paso que hacemos acá, después de despejar, lo que hacemos es estandarizar. Entonces nos queda x raya menos la esperanza, que era 0,4 por n, dividido el desvío. La varianza nos dio 0,24 por n, le aplicamos la raíz, nos da el desvío. Y acá hacemos el 0,45 por n, que es esta probabilidad que nos está pidiendo, menos la esperanza, dividido el desvío estándar. De acá, nosotros, haciendo las restas pertinente, es 0,45 por n menos 0,40n, nos da 0,05n, dividido el desvío. Eso no cambia. Entonces, nosotros ya sabemos cuáles son los parámetros de z, porque esto, recuerden que cuando estandarizamos esto es z, y nosotros sabemos que z tiene los parámetros mu 0 y sigma cuadrado 1. Entonces, reemplazando en la aplicación, llegamos, y nosotros acá ponemos 0,85 porque este dato no lo sabemos, entonces ponemos todos estos datos y 0,85 y nos da 1,0364. Entonces, ¿para qué nos sirve este número? Porque entonces lo que hacemos es igualar este número con la estandarización que acabamos de hacer. Con la estandarización esta que hicimos. Entonces, la estandarización igual a 1,0364 que nos dio la aplicación, elevamos todo al cuadrado para eliminar las raíces y nos queda, acá sería 0,45 n menos 0,40n, como hicimos recién, es 0,05n. Eso elevado al cuadrado te da 0,0025n dividido, como elevamos todo al cuadrado, esta raíz se va y te queda 0,24 n. Te queda el n. Pero como arriba te queda n al cuadrado y abajo te queda n, se pueden simplificar y solo te queda una n arriba. Y todo esto va a ser igual a 1,0816, que es este al cuadrado. Entonces, hasta ahí se entendió. Seguimos despejando el n. Nosotros lo que queremos hallar es el n. Entonces te queda 1,0816. Este que está dividiendo pasa multiplicando. Y este que está multiplicando pasa dividiendo. Y te queda que el n es igual a 103,83. Y como ya vimos antes, siempre el n es natural, entonces se redondea. Y siempre se redondea para arriba. Entonces te queda el n es igual a 104. Y llegamos a lo que sería el ejercicio 8, que dice, se sabe que en una ciudad se produce en promedio 3,2 accidentes de tránsito por día. Esa unidad de medida, recuerden que es importante para después multiplicar por el lambda. Y se supone que se puede aplicar el modelo de Poisson al total de accidentes de la ciudad. Calcular aproximadamente la probabilidad de que en esa ciudad ocurran más de 100 accidentes en 30 días, el primer inciso, y en el segundo inciso nos pide en 60 días. Entonces, lo primero que hacemos es definir la variable x, número de accidentes por día, y que tiene una distribución de Poisson con un lambda de 3,2. Entonces, para el inciso A, lo que hacemos es definir este x sub 30, que va a ser el número de accidentes en 30 días. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es la misma distribución, solo que el lambda, en vez de ser 3,2, va a ser 3,2 por la unidad de medida, que es 30, porque estamos en 30 días. Y eso te da un lambda de 96. Entonces, ¿qué nos pedía para poder aplicar el teorema central del límite? Que el lambda, en la distribución de Poisson, que el lambda sea mayor a 30. Entonces nos dio 96, es mayor a 30. Entonces, como es aplicable el teorema central del límite, esta distribución de Poisson pasa a ser una distribución normal, con esperanza en 96 y la varianza en 96. Entonces, lo que nos estaba pidiendo es la probabilidad de que los accidentes en 30 días sean mayores a 100. Entonces estandarizamos el x sub 30 menos 96
dividido el desvío. Recuerden que 96 era la varianza, la raíz de 96 va a ser el desvío. Y acá hacemos el 100, porque es lo que tenemos el valor que tenemos que superar, 100 menos 96, dividido el desvío. Entonces esto nos da que, recuerden que cuando estandarizamos esto es z, entonces la probabilidad de que z sea mayor a 0,41, que nos da esta cuenta. La probabilidad de que z sea mayor a 0,41, sabiendo que z tiene como parámetros mu 0 y sigma 1, esto te da 0,3409. Y en el inciso B, que nos pide 60 días, es todo lo mismo, solo que en vez de ser 30 días es 60. Entonces, reemplazamos el 60, acá el X va a ser en 60, y el 3,2, que era los accidentes por día, lo multiplicamos por 60 días. Y esto nos da un lambda hora de 192. Como el lambda es mayor a 30, se puede aplicar TCL, y entonces pasamos a que X sub 60 sea una distribución, una aproximación a una distribución normal de 192 en 192. Y la probabilidad de que X sub 60 sea mayor a 100, estandarizando, tenemos el X sub 60 menos la media dividido el desvío, tiene que ser mayor a 100 menos 192 dividido el desvío. Esto quiere decir que la probabilidad de Z tiene que ser mayor a menos 6,64. Y esta probabilidad, dado los parámetros que tiene Z, que es una normal típica, nos da 1. Y acá terminaría el trabajo práctico número 5.